la seguridad de la información. Hay un tema clave aquí. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de conceptos claves que nos que usamos día a día, por ejemplo, la ley de Moore, donde nosotros necesitamos cada 2 años disminuir el tamaño y aumentar el procesamiento. El proceso normal de esta tecnología está llegando al límite físico como tal, lo que nos trae la necesidad de llevar dos formas o una necesidad de llevar una nueva alternativa de computación. Entonces, esta computación, hay dos tendencias, la computación analógica y la computación cuántica. En la computación analógica incluso hablamos de computación que en función de los recursos y de infraestructura y de la concepción es muy diferente a la que nosotros trabajamos. De hecho, trabajamos con computadoras que utilizan el concepto genético para poder encontrar cálculos, encontrar este poder de cómputo al servicio de la humanidad. El tema de la computación analógica y específicamente en esta condición, se necesita de genoma, se necesita de conceptos biológicos que son mucho más complicados de conseguir. Por otro lado, hablamos de la computación cuántica. Esto es un proceso que ha venido en desarrollo durante mucho tiempo. Muchos pensaríamos que esta infraestructura de computación cuántica está muy lejos todavía, pero en realidad no es tan así. Ya estamos con desarrollos muy fuertes directamente desde IBM. Tiene muchas máquinas, de hecho, y usted ya puede alquilar computación cuántica. Y hoy por hoy lo estamos viendo como una infraestructura similar a lo que ya tenemos en computadoras en casa. Por ejemplo, tenemos una CPU, todo el mundo que tiene un computador, incluso nuestros teléfonos tienen un CPU. Hay computadores un poco más específicos que tienen, hay una tendencia a trabajar sobre una arquitectura ARM por el tema de uso de recursos, de disminución de esta infraestructura. Y el proceso interesante de esto está en que ese tipo de computación necesita de una característica propia de mayor desempeño, que cumpla con las características de la problemática que tenemos. Entonces, esta infraestructura de lo que tenemos actualmente en nuestros dispositivos actuales, por ejemplo, el CPU. En nuestros celulares también tenemos CPU, celulares ARM, servidores ARM, pero también en dispositivos de investigación tenemos ahora GPUs. Eso es muy común para nosotros, de hecho tenemos GPUs en nuestras consolas de videojuegos, tenemos GPUs, por ejemplo, en un PlayStation 5. Si usted consulta cuánto, cuánto capacidad en teraflops tiene un PlayStation que está asociado a la capacidad gráfica de GPUs, usted va a encontrar esta condición de 10 a 12 GPUs en una PlayStation 5. Es una capacidad de procesamiento interesante. Cuando hablamos ahora de la computación cuántica, actualmente está en desarrollo y si vemos una línea de historia de cómo comenzaron las computadoras y cómo las tecnologías trabajan, siguen el mismo patrón. Hacemos un ejemplo rapidito. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos la historia de la computación tradicional como hoy la utilizamos, recuerden ustedes que nos decían eran computadoras realmente grandes. Hay muchas películas que ejemplifican, incluso la NASA nos dice que ellos tenían computadoras para hacer cálculos matemáticos. Y de hecho, la primera computadora y el padre de la computación es Alan Turing, de ahí sale incluso el tema de Mac y el logo específicamente, que él decía que un computador o solo una máquina le puede ganar a otra, hablando de una infraestructura del código Enigma. Y de hecho, es interesante la relación con Alan Turing porque él es el padre de la computación y también del tema de la infraestructura criptográfica también. El escenario entonces en el que nos desenvolvemos con las características de la computación cuántica
vemos este escenario que se sigue repitiendo, máquinas realmente grandes al inicio, con procesamiento limitado, pero en función vamos avanzando en el tiempo, y si vemos en un tiempo no tan grande, hemos tenido un salto generacional bastante interesante. Y eso se sigue repitiendo en el proceso de la computación cuántica como tal. Hoy por hoy ya tenemos Microsoft, tenemos IBM, tenemos Google, que ya tienen una inversión muy fuerte sobre el tema de la computación cuántica. Bueno, y a la final, ¿cuál es el tema de la computación cuántica? El tema está, bueno, sin aburrirlos mucho y entrar en una infraestructura propia de las condiciones matemáticas y física que están detrás, que es un tema interesante. Hablamos de la computación cuántica en un escenario donde tiene un contraste con la computación normal. La computación normal y todo lo que conocemos está diseñado para unos y ceros. La computación cuántica puede tener cuatro estados, de un no infinito, cuatro estados de medición. Y eso cambia absolutamente todo. En muchas series y muchas películas hemos visto las condiciones donde ya existen mundos cuánticos. Y específicamente esta es como una condición y una analogía que me permitiría a mí entender que el concepto de la computación cuántica es justamente ese proceso, igual como en las películas muestran que ha revisado todos los multiversos posibles para encontrar un cálculo. Eso es justo lo que nos ayuda a hacer la computación cuántica. Mandar a hacer una gran cantidad de números, de combinaciones posibles, de cálculos posibles, para encontrar una respuesta. De toda esa gran cantidad de opciones, la mejor respuesta. Eso es lo que a la final, al poder de cálculo, trabaja la infraestructura de la computación cuántica. ¿Cuál es el tema de esta infraestructura? Finalmente, este poder de cómputo, ¿cómo influye en nuestra infraestructura? Primero, si ya hay computadoras cuánticas, el siguiente escenario en la historia, ¿cuál era? Primero comenzaron las computadoras, recuerde. Luego las computadoras necesitaron conectarse y se creó el estándar Ethernet. Después del estándar Ethernet llegamos a una infraestructura en las que al momento de tener ya la infraestructura de la comunicación, las máquinas tenían que conectarse y se creó el tema de la red. El escenario académico de esta infraestructura de la red fue tomado por una estrategia militar, y la estrategia militar a la final se aterriza en el ARPANET. El ARPANET es el que se utiliza como la primera característica de Internet del tema militar, y luego da vida al Internet. Entonces, ese es el escenario, y esa evolución la podemos seguir. Después de crear el Internet, ¿cuál fue el siguiente tema? Después del Internet, la siguiente evolución, si ya conectamos las máquinas, la siguiente evolución fue el tema de el negocio, el comercio electrónico. Después del comercio electrónico vimos el tema de las redes sociales, y luego de las redes sociales estamos viendo que ahora tenemos una infraestructura de inteligencia artificial generativa y una gran cantidad de conceptos y adicionales que vamos derivando de eso. Entonces, estamos ahora en el escenario disruptivo en lo que ya existen computadoras. Y ya vemos, cada vez hay computadoras con unas características interesantes, y cada vez estamos más cerca, estamos disminuyendo esa brecha. Cada vez vamos creando esa curva en la que los componentes y los fabricantes van generando más computadoras cuánticas más eficientes con características de medición coherente. Y varios ejemplos interesantes de computación. Hoy les traigo una introducción que, si ustedes ven esta temática como interesante, podemos seguir viendo en futuros webinars estas características. Y el día de hoy lo traemos como, ¿qué pasaría si ya tenemos un escenario cuántico? ¿Qué hay sobre ese escenario? O sea, ¿qué significa? Que ya no es que ya solo tenemos computadoras cuánticas, sino tenemos Internet cuántico. ¿Y eso cómo afecta a nuestra infraestructura? Bueno, primero, ganamos un tema interesante porque estamos en un cronómetro que nos va jugando en contra. Ya hablamos de que ese poder de cómputo, ¿cómo afectaría a mi infraestructura? Bueno, primero, para el lado de producción, interesante, porque me permite disminuir todos esos conceptos tradicionales de experimentación. ¿Cómo hacemos nosotros ahora? Generamos un experimento, vemos qué pasa, documentamos y seguimos.
La computación cuántica nos permite reducir toda esa brecha para crear nuevos medicamentos, para crear nuevos materiales, para crear un sinnúmero de alternativas que hoy por hoy están limitados para nuestro tiempo. Por eso le decía, piense en este escenario, piense en el escenario de que la historia se va repitiendo, de la forma de la evolución de las tecnologías. Acuérdese que si usted pregunta a sus padres, a sus abuelitos, le van a decir, nosotros no creíamos que los teléfonos iban a comunicarnos a larga distancia. Y hoy estamos con internet. Y ahora fíjese, recuerda igual, antes no teníamos internet en casa, pero ahora ya, y ahora nos molestamos cuando vamos a un cajero y encontramos que no responde a la velocidad que tengo yo, la expectativa de en casa. Hoy hablamos de velocidades cercanas al gigabit. Cuando antes éramos felices viendo una fotografía cargarse en 15 minutos. Entonces, esta característica de los procesos de evolución de la tecnología siempre tienen el mismo ciclo, siempre tienen las mismas condiciones. Por ejemplo, llegamos a la evolución de tener ahora inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, la inteligencia de procesamiento natural del lenguaje, el tema de la visión artificial, y son condiciones que están interesantes, pero también abren nuevas brechas de seguridad. Ustedes deben haber escuchado el reporte de Anthropic que decía que una inteligencia artificial ya fue utilizada por actores de amenaza o hackers, como usted quiera llamarlos, para que le hicieron creer, bueno, la inteligencia artificial tiene algunas condiciones, ustedes ya lo verán en algunas materias, o si incluso en características posteriores podremos hablar sobre la influencia, en cambio, de la inteligencia artificial sobre la ciberseguridad. Pero lo que le voy a mostrar, en cambio, va a un tema más interesante, porque si ahora la inteligencia artificial, en las condiciones en las que está, con la computación tradicional, la inteligencia artificial tiene salvaguardas, rieles, así como en las carreteras, los rieles que están ahí cuando hay un accidente, a no sé que te vayas fuera. Eso es lo que las inteligencias artificiales permiten que hagas un buen modelo. Los actores de amenaza, hackers, ciberdelincuentes, como quieras llamarlo, encontraron este concepto para evadir esos controles, esos reels que se encuentran en la inteligencia artificial. Y lograron hacer que un modelo les ayude a orquestar, a crear y automatizar más del 80% de los procesos de ataque hacia bancos, hacia hospitales. Y eso es un tema documentado. Entonces, fíjate que nos vamos a un escenario donde la evolución de las amenazas y de las condiciones que existen está en un escenario bastante interesante. Hablamos de la inteligencia artificial. Ahora, piensa que esa inteligencia artificial, en las condiciones actuales de cómputo, ¿qué pasaría cuando ya existe esta capacidad de cómputo? Entonces, mira que ahí el tema es que una computadora cuántica, con el poder de cómputo que hablamos, que es bastante interesante, o sea, hoy por hoy todavía no se libera computadoras cuánticas de acceso libre. Existen simulaciones, nuevos lenguajes de programación, existen compuertas lógicas cuánticas que estamos utilizando en esta infraestructura. Entonces, este escenario ya es actual, no está masificado, pero ya existe. Si yo les invito, por ejemplo, a ustedes como estudiantes, como profesionales que están conectados ahora acá, y ven el escenario si hacemos, por ejemplo, un análisis bibliométrico de las condiciones de qué países están trabajando en computación cuántica, quiénes de la región lo hacen, los grupos de investigación, qué conceptos. Vamos a ver que se está desenvolviendo bastante y no es ya un escenario futuro, ya está muy cerca. De hecho, China tiene internet cuántico en pruebas de prototipo por medio guiado, que es fibra óptica, y por pruebas de espacio libre, que son satélite, para trabajar con la infraestructura de la transmisión de Internet cuántico en pruebas directamente con Rusia. Hay una gran cantidad de patentes, hay un montón de infraestructura para trabajar. Entonces, no es, no es que este escenario esté tan lejos, ya existe la posibilidad de trabajar computadoras cuánticas. Si usted busca, hay escenarios ya de empresas que están utilizando la computación cuántica para dar soluciones a muchas problemáticas. Problemáticas que que el poder de cómputo actual no nos permite resolver.
los problemas que son difíciles de resolver, los NP Hard, NP Complete, que son temas que ustedes en un proceso posterior, en unos webinars posteriores, lo podrían llegar a encontrar. Entonces, no es si, ¿qué pasaría si la computación cuántica está funcionando? Sino ya es cuándo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pensemos en este escenario, ¿cómo afecta este poder de cómputo? Y por eso es el tema de cuándo el año de la computación cuántica llegue. Entonces ya es que estamos en un proceso de que hay un reloj que está corriendo y que ya estamos ahí. Por eso la necesidad es un proceso disruptivo porque va a cambiar, así como cambió el escenario de las comunicaciones, cuando no utilizábamos el telégrafo y pasamos al teléfono, del teléfono pasamos al internet, del internet a las redes sociales, de las redes sociales hacia la inteligencia artificial, así de disruptivo va a ser cuando tengamos el tema de computación cuántica. ¿Y qué ocurre con este poder de cómputo entonces? Hay un tema interesante, que para las computadoras tradicionales, el tema es que nuestra seguridad, nuestra privacidad, ¿cómo está protegida hoy? Ustedes cuando mandan un mensaje de una red social te dice cifrado de extremo a extremo. Cuando tú haces una transacción financiera, los protocolos en los que están implementadas las plataformas tienen una infraestructura de cifrado. También tienen criptografía. Y son escenarios interesantes que se pudieran llegar a revisar. Pero entonces, ¿cuál es la complejidad? ¿Cómo está protegiendo la información actualmente nuestras criptomonedas, por ejemplo? ¿Cómo está protegido el correo electrónico que envías? ¿Cómo está protegido el mensaje privado que tú envías a alguien? Eso está con criptografía. ¿Cuál es el tema? Que la criptografía actual está protegida y el concepto está que la capacidad de cómputo que tenemos actual, incluido las computadoras que nosotros conocemos como computadoras de alto desempeño, HPC, eh, a una de estas claves, en realidad el cifrado utiliza características de números primos que a nivel de su producto hace imposible la factorización. Entonces, eso quiere decir que cuando yo tengo una clave, me da un número primo realmente grande que para el cómputo actual, una clave le puedo yo sacar en 300 años, por ejemplo, si le mando a correr un ataque. El problema está en que esto que yo digo, mira, el Y2Q, que es el tema del año hacia la computación cuántica, este es un apocalipsis silencioso, porque todos los datos que nosotros enviamos ahora están protegidos en esa característica de la criptografía clásica, que está orientado en problemas matemáticos de difícil solución, que es lo que les decía, ¿no? El tema del escenario de factorización de números primos. O sea, tengo un número primo para mi llave, tengo un número primo para descifrar la combinación de estos números primos, me hace un número mucho más grande y esa es la clave que yo utilizo para cifrar. ¿Cuál es el problema? Que incluso hay algoritmos que fueron creados antiguamente que lo que a una máquina le tarda 300 años en descifrar a un computador cuántico con la suficiente capacidad de quantum bits, de procesador cuántico con quantums propios ya coherentes, voy a poder hacerlo en segundos. Inmediatamente, esto que yo, aquí por eso tenemos una imagencita que dice, mira, aquí tengo esta característica de mi caja fuerte, ahí está, tú no sabes la contraseña, pero una máquina con, con el suficiente poder de cómputo cuántico, un procesador cuántico con el número de quantum bits suficiente, vamos a poder descifrar esto en segundos. Entonces, de hecho, hay un algoritmo de sort que resuelve esto en segundos. Y hay otro de Grover, por ejemplo, que me ayudaba a encontrar información directamente basada. Son algoritmos que se estudian cuando ya trabajen con esta infraestructura. De hecho, el algoritmo de sort, por ejemplo, resuelve el proceso de la factorización directamente, fue creado en 1924 y ya resolvía este problema de la factorización de números primos. Por lo tanto, piensen esto. Ok, ahora entonces no, porque mis computadoras, mis teléfonos, mis supercomputadoras no lo pueden ver.
Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenga la computación cuántica? Sí, lo voy a poder hacer. Y eso trae algunos escenarios interesantes. ¿Por qué esto es peligroso? Porque los actores de amenaza actuales lo que están haciendo es tomando toda tu información, todo lo que tú publicas, tus correos, tus packs, tus chats, tus transacciones financieras, la información financiera del banco. No pueden leer ahorita, sí, no pueden leer ahorita, pero ¿qué pasaría cuando ya tengamos esta infraestructura? Entonces, ¿qué hacen ahora los actores de amenaza? Interceptan todos tus datos cifrados ahora. ¿Para qué? Con el objetivo de cifrarlos luego. Usted va a decir, bueno, ¿y de qué sirve que yo ya tenga una infraestructura de cifrada después de algún tiempo? Hay cosas, como lo que vemos aquí, debe seguir, que debe seguir secreto en 10 años. Secretos de estados, militares, historiales médicos, patentes, por ejemplo, secretos están allí. Pero esta característica de el poder de cómputo y estrategias como esto son peligrosísimas. Por ejemplo, hoy por hoy hay tecnologías que ya nos permiten, o sea, tienen procesamiento realmente enorme. Y con el tema del desarrollo de inteligencia artificial y conceptos de este tipo, usted está viendo que cada vez hay una guerra de las inteligencias artificiales y asimismo hay una superficie de ataque que se va creando nueva. Piensen esto. Ahora yo tengo computadoras como las DGX Spark, por ejemplo, de NVIDIA, que son máquinas de trabajo para modelamiento de datos, pero que tienen características de hardware impresionante para trabajar. Y si esas son capacidades abrumantes, imagínense cuando ya tengamos computadoras cuánticas con el número de quantum bits en su procesamiento directamente que se puedan usar. Un procesador cuántico, vamos a ver que va a ayudar muchísimo el proceso de creación, pero así como les acabo de contar de la inteligencia artificial, también están revisando muchas cosas. Entonces, esa es una estrategia. Y ese tema de descifrar información y demás no es nuevo. Acuérdense ustedes de Wikileaks, que son condiciones que trabajaban en la creación de todos los ransomware. Fue a través de las técnicas que utilizaba la NASA, las técnicas que utilizaba el gobierno de Estados Unidos para poder trabajar en esa infraestructura. Son algoritmos al final. Ahora, piensen esto. Cuando yo tengo esta posibilidad del cómputo, las características actuales, como por ejemplo las criptomonedas, se dirán, no, pero yo tengo blockchain. Sí, blockchain tiene una infraestructura interesante de replicarse y tener una infraestructura que me permite, digamos, garantizar el tema de transacciones y yo puedo validar la propiedad. Sí, pero ¿cuál es el principio de esa infraestructura? Que tengo varios data miners donde yo puedo trabajar la infraestructura, donde esas cadenas están ahí y el tema del cifrado es imposible de romper. Ahora piensen esto, hay máquinas con el suficiente poder de cómputo cuántico y que van a estar residentes en las granjas de minería. Lo que antes le hacía sólido a las criptomonedas, con la aparición de la computación cuántica dejará de ser una fortaleza. Más bien ahora se convertiría en su principal debilidad. Y hay una estrategia interesante. Entonces, esa criptomoneda que antes tenía esta infraestructura de los protocolos para poder trabajar, ahora encuentra una debilidad y entonces esa posibilidad de seguridad que tenía antes ahora ya no existe. Entonces, ¿qué se necesita? Debo comenzar entonces a pensar cuál sería mi kit de supervivencia para este escenario, un escenario post-cuántico, suponiendo que ya existe computación cuántica y estoy así de vulnerable, ¿qué necesito entonces? Entonces, el tema es que la NIST, que es un cuerpo de estandarización global, ya vino trabajando esto no reciente, no recién, no nos damos cuenta que hay esto como cuántica, no. Comenzaron a trabajar en 2016 y crearon varias características de cifrado nuevo. O sea, abrieron, haz de cuenta que lo que nosotros tenemos como los hackathons, se abrió una infraestructura de concurso para todos
matemáticos, físicos, para que muestren la posibilidad de crear nuevos procesos de cifrado que cuando existe un poder de cómputo tan grande como el que hoy estamos revisando, pueda proteger el escenario, nos pueda proteger. Entonces, dentro de esas características ya se crean nuevas formas de cifrado. Ok, estas nuevas formas de cifrado, entonces, intercambio de llaves, teoremas de no clonación, las características de teleportación cuántica, que son escenarios importantes de cómo se transmite. La información de un quantum bit en un lugar puede estar entrelazado en otro lugar, que es como cómo funcionan los multiversos en las películas. Haz de cuenta que esa es la condición y para entenderlo mejor, así funciona. Detrás hay unas características matemáticas de tensores, de cálculo vectorial y tensorial, que son las condiciones que fundamentan específicamente el tema de la computación cuántica y de estos nuevos procesos, ¿sí? Entonces, bajo esa característica, los nuevos cifrados vienen a tener esa infraestructura. Hoy por hoy nosotros tenemos un número, una clavecita en un número primo que factorizo con el otra clave y le hago una más grande. Pero los nuevos estándares ya tienen una característica interesante. Entonces ya tengo, mire, los que tenemos aquí, los nuevos guardianes, son Kyber, son de litio, que están basados específicamente en retículos, basados en látices, que a la final son vectores. ¿Cómo funciona ahora? Funciona en un vector, o sea, hay un vector pequeñito que te da las coordenadas, ¿no es cierto?, para una clave inicial. Y la clave para descifrar eso viene en un escenario interesante, no es una combinación tan pequeña, es una combinación de vectores, pero es una combinación de vectores no solo en 2D, sino en varias dimensiones, lo que complica incluso a una computadora cuántica con el suficiente poder de cómputo, a que si ya logró resolver, por ejemplo, la clave privada, perdón, la pública, la privada no la va a tener, porque la pública puede ser bien pequeñita, pero la privada una combinación de coordenadas que tienen una combinación incluso espacial, de en múltiples dimensiones. Entonces es un tema interesante que trabaja con la parte de la infraestructura del cifrado. Entonces, mire, este escenario, ¿qué nos trae? Nos trae un escenario porque necesito entender que existen diferentes formas de cifrado que van a estar disponibles. Ahora, esto estaría pensado en un escenario cuántico. Cuando ya tenga computadoras cuánticas, la forma de cifrar las transacciones financieras, las formas de proteger documentos, el tema de proteger, por ejemplo, incluso criptomonedas, cambiaría. De hecho, si usted se pone a investigar rapidito, de hecho ya existe nuevos protocolos de blockchain que ya tienen una infraestructura propia resiliente a criptomonedas. Y eso es interesante al tema de estas criptomonedas con nuevos protocolos de criptografía resilientes hacia computación cuántica, porque esos procesos de mejorar mi seguridad no solo afecta a la computación cuántica, sino puedo tener o pensar en una infraestructura de hibridación, que es este concepto. Es este concepto donde yo tengo una infraestructura en la que bajo esta condición del nuevo cifrado que va a proteger mi información, yo puedo mejorar las comunicaciones actuales, pero eso me trae diferentes condiciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el grupo de investigación? En el grupo de investigación estamos nosotros identificando que ya está claro el escenario de por qué tenemos que hacer eso. Vemos que es un escenario disruptivo, es un tema de cómputo, va a traer problemas con la seguridad y hay varios campos de estudio que va desde la forma de transmitir quantum bits por los medios de transmisión, en este caso fibra óptica, y las condiciones de spines para poder trabajar, que es una característica, los que ya han visto algo de fibra óptica, verán que nosotros tenemos algún tipo de la polarizaciones, tenemos la característica de filtros. Ahora, estas características tenemos spins, que es cómo se podrían transmitir los estados, que te decía, estado de un quantum bit, 1, 0, 1 y 1 a la vez, 0 y 1 a la vez. Son 4 estados que podemos trabajar. Entonces son características interesantes. Ya no solo es binario, son por lo menos 4 estados.
Y esa característica de poder utilizar esa forma de transmisión desde la parte del medio de transmisión por espacio libre, por medio guiado, ya son escenarios que nos van a traer toda una curva de aprendizaje nueva. Por ejemplo, lo que nosotros cuando estábamos, por ejemplo, programando, no sé si recuerdan ustedes los circuitos, están diseñados en compuertas lógicas, y ustedes tienen los mapas de Carnot, tienen el tema del esquemático, toda esa parte de infraestructura con computadoras, con compuertas lógicas. Ahora piensen en ese escenario que va a haber una computadora, va a haber compuertas lógicas cuánticas, y que en la suma es la forma en la que yo voy a programar. Y ya le decía, ¿no? Que vamos a trabajar con características de esta infraestructura. Entonces, en el grupo de investigación, este escenario disruptivo lo analizamos desde el medio físico, desde los protocolos, desde el intercambio de llaves, pero dado que ya existen avances de esta infraestructura y demás, nosotros nos estamos enfocando en el equilibrio, de buscar, por ejemplo, cuál sería el tema del uso de los procesos de criptografía existente en un escenario postcuántico de los que ya les mostré, y poder utilizarlos en diferentes escenarios. No puedo tener el mismo cifrado para todos los escenarios porque tenemos diferentes condiciones de seguridad, diferentes condiciones de costo computacional y también el uso de consumo de recursos. Entonces, tenemos diferentes variables que vamos a tener que encontrar, por ejemplo, en una transacción de IoT, que son dispositivos, por ejemplo, de baja potencia y que por lo general están trabajando a larga distancia, pero con protocolos de baja potencia, y usted conoce un sistema embebido, que puede ser un SP32, pues una Raspberry, una Jetson, esos no tienen la suficiente infraestructura para poder soportar un protocolo muy robusto, porque consumiría recursos importantes de cómputo. Y si yo comienzo a tener, mientras más seguridad quiero, yo debería subir más mi cifrado. Eso va en un impacto directo sobre la infraestructura de los recursos. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es ese equilibrio, ¿no? Entre las variables. O sea, si aumento eh, criptografía, aumento seguridad, pero necesito más recursos. ¿Qué pasa si bajo la criptografía? No tan estricta. Si bajo la criptografía, reduzco consumo computacional, pero también reduzco el tema de seguridad. Entonces, estamos buscando para los diferentes escenarios cuál podría ser las características de utilización. Y para eso utilizamos algoritmos de multiobjetivos, algoritmos que se llaman algoritmos de optimización. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál va a ser la mejor estrategia de seguridad bajo diferentes escenarios? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos, qué necesitamos ahora? Primero, el primer paso, la concientización. Lo que estamos haciendo ahora es mostrándoles que existe un proceso que pronto ya nos llegaría, no, ya tenemos claro que ya no es qué pasaría si, sino que ya tenemos que estar buscando cuándo ya sale este proceso. Y el tema que les digo, hay que desarrollar un superpoder. ¿Cuál es el superpoder? Una agilidad criptográfica, que es justo lo que les digo yo. Buscar la posibilidad de decir, ok, ¿cuál voy a utilizar para firmas o para claves? ¿Cuál algoritmo utilizo y en qué escenarios? Para Internet, ¿qué? Para sistemas de embebidos, ¿qué? Para la infraestructura que tengo en casa, ¿qué debo utilizar? Para mis comunicaciones, ¿qué? Entonces, evito el tema de decir, no, es que yo tengo el RSA y el tema de mis algoritmos de curva elíptica, que son los maravillosos que funcionan. Entonces, hay que dar respuesta inmediata a las nuevas vulnerabilidades. Hay un tema muy interesante, el tema de ser un profesional. No solo se requiere un profesional de un perfil profesional que se requiere hoy, no solamente está compuesto de la capacitación que tengas, de tus docentes que tengas, de la institución en donde estás, sino que en realidad tiene que estar pensado en las condiciones en que tú tienes que tener una mentalidad de poder cambiar, de poder adaptarte a las nuevas necesidades, a las nuevas vulnerabilidades. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo rapidito.
si ustedes conocen las condiciones de los virus, siempre nos decían que los virus están en mi máquina. Déjenme decirles algo, ahora tengo virus que ya no necesitan archivo. Y los virus ahora son sin archivo. Entonces, quiere decir, cuando ustedes da un clic a un pack que le mandaron por ahí a un grupo, cuando usted da clic a una imagen, le da clic a un PDF porque quiere hacer un resumen de libros, etcétera. Eso cuando usted da clic, antes se tenía que descargar y ejecutar. Hoy por hoy, por la gran cantidad de recursos que tenemos, por ejemplo, nuestros celulares, esos recursos están residentes de memoria, memoria de teléfonos, por ejemplo, 12 gigas, 16 gigas, 24 gigas, computadores de igual. Y ahora solo piensen esto, ¿cuántas veces reinicia usted su dispositivo? Y hasta que usted reinicie, ese malware que está allí ya ejecutó, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, mire, ese es un tema de pensar en los escenarios de qué viene luego. Es una mentalidad de adaptarme a los nuevos cambios, de comenzar a revisar espacios como estos, donde hay este debate de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Y debo dar respuesta inmediata a estas nuevas vulnerabilidades. Ustedes ya conocen los ransomware, por ejemplo, el que me cifra la máquina y me pide rescate. Ok, una evolución interesante que estamos viendo ahora en los últimos foros de seguridad y lo que hemos logrado hacer como consultores, es que hay casos en los que ya pagan, muchas empresas pagan. De hecho, nosotros lo primero que hacemos es decir, no pague rescate, porque si usted paga el rescate, no garantiza que le devuelvan la información. Y si ya pagó, ahora se activa un segundo escenario. El primer escenario era secuestrar su máquina, su información. Bueno, para una máquina y eso posiblemente no es tan complicado. Y el tema es que yo me protejo de esa infraestructura solamente con el tema de respaldos. Y haciendo una infraestructura de respaldos con figuras de tres, respaldos de los cuales dos van a estar que no se pueden modificar y que por lo menos uno debe estar fuera de su infraestructura, que son temas que verán ustedes en infraestructura más adelante. Pero la única forma de recuperarse de eso es teniendo una infraestructura de respaldos muy sólida, ¿sí? Un respaldo diario, full, un incremental, un diferencial diario, semanal, mensual, anual, ¿sí? Pero tener respaldos. Pero ¿qué pasa que si usted ya paga, por ejemplo, para que le devuelvan porque le cifraron una base de datos o lo que sea? Ahora la segunda etapa de esos malware es extorsión. Si usted no me paga tanta cantidad, yo le voy a decir que el banco amarillo sufrió de tal cosa. Le voy a decir que la universidad azul hizo esto, la universidad roja pasó esto. Es extorsivo. Entonces, mira, es el tema de la agilidad inmediata a nuevas vulnerabilidades, como la que estamos viendo hoy. Mira, entonces aquí hay un tema interesante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para el día en que ya comencemos con esta característica de computación cuántica? Primero, vamos a ver un inventario, o sea, vamos a ver qué es lo que nosotros usamos y qué de esto que usamos ahora en mi organización como usuario está usándose. ¿Dónde están mis candados? Priorizar qué es crítico a largo plazo y comenzar con las experimentaciones de tener una infraestructura de pruebas de una infraestructura híbrida de todo lo que es computación postcuántica más de infraestructura clásica. Mira, aquí hay una imagen de tiempo de vida. Aquí es donde comenzaron el desarrollo. Mira, aquí salió Falcon eh, como primer respuesta sobre la criptografía. Mira, luego llegaron los KEMS, los Crystal Kyber como la primera forma. Mira que luego ya tenemos Crystal de litio, mira, ya tenemos el Science y tenemos luego ya las otras infraestructuras del RAM 4 que van a salir de selección. A la final, este camino que tú ves aquí es el camino de una infraestructura que comenzamos en el desarrollo, comenzamos con todas las tecnologías, todo lo que se lanzó como las primeras fases, pasaron en una desilusión porque no fueron lo suficientemente fuertes y estamos llegando ya a una meseta de productividad. Y cuando ya lleguemos acá vamos a encontrar el escenario. Yo por eso les decía, siempre vean ustedes la característica de las tecnologías, de lo que ustedes han podido vivir, va a seguir el mismo escenario. Si usted, por ejemplo, en mi caso, yo viví la transición de las redes de Ethernet, Token Ring,
las tecnologías también que trabajábamos con otras tecnologías que estaban disponibles en las redes cuando no era el estándar Ethernet. Y ahora Ethernet es el estándar. Pero para que eso ocurra, las redes Novel Network, las redes Token Ring, las redes Ethernet pasaron por un escenario de competencia, así como el que usted va, hasta al final llegar a tener una infraestructura de comunicación. Igual, ahora estamos viendo algo así, aquí abro un paréntesis y le digo que para esta infraestructura también encontramos escenarios en los que las inteligencias artificiales están siguiendo el mismo escenario. Las inteligencias artificiales salieron, luego el tema de la inteligencia artificial generativa, ya tenemos bastantes conceptos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Si las ya existe, ya tengo IAs, ya conozco GTP, conozco Meta, conozco Gemini, conozco una gran cantidad de estas. ¿Cuál sería el siguiente escenario? Comunicarse entre ellas. Entonces vamos a ver un escenario luego donde va a existir una red de inteligencias artificiales. Y ahora estamos justamente en eso. Los que están trabajando en inteligencia artificial, estamos generando un protocolo en el que las guías pueden hablar con diferentes fuentes, pero ya hay una estandarización. O sea, ya estamos sentando las bases. Eso se llama MSP, por ejemplo, para trabajar. Y todas las infraestructuras a la final llegan a tener esas condiciones. Ahora, yo le pido pensar a usted un tema interesante. Si la inteligencia artificial ha trabajado con todo lo que le acabo de decir, ¿qué pasaría si ahora existe inteligencia artificial cuántica? Si el machine learning es cuántico, si la visión artificial es cuántico, si la característica de el procesamiento natural del lenguaje es cuántico. Mire, son los escenarios interesantes. Entonces, mire, que esto no es para desmotivarles, no es para asustarles, en realidad es que tienes que pensar. Ahora, el tema de un escenario de computación cuántico es real. Vamos a tener Internet cuántico. Eso es inminente. ¿Qué están haciendo ahora los actores? Los de amenaza ahora están almacenando información actualmente desde la infraestructura para que, para que luego yo pueda descifrarlo. ¿Cuál es la solución? Entonces, la computación cuántica en un escenario sobre el escenario de la computación cuántica, necesito el cifrado cuántico, entonces solución cuántica para poder resolver todas las problemáticas que tenemos, solución técnica. Y la agilidad criptográfica es la estrategia, tengo que comenzar a trabajar sobre esa infraestructura. Entonces, mire, piense en este escenario, si usted no me crea, póngase a buscar y va a ver que ya existe D-Wave como alternativa, que ya te da la posibilidad de que puedes entrar a practicar en su plataforma. IBM ya te dice, te puedo vender minutos. Por ejemplo, yo dimensioné un producto hace más o menos un año, un proyecto, donde me estaban cobrando alrededor de $100, bueno, $200 por el uso de minutos de computación cuántica. Entonces, esos valores que vamos a trabajar en función del tiempo van a ser menores. La cantidad de procesadores cuánticos que existen ahora son diversos y diferentes materiales. Hay diferentes tendencias de la creación. Incluso bajo este escenario de recursos de la computación cuántica, del tema del recurso de la IA, ya se crean características de modelos de estándar globales, como por ejemplo, ya hay una cátedra UNESCO que la Politécnica Nacional la tiene cubierta. De hecho, participé yo en el simposio de los primeros escenarios cuánticos, donde ya se hablaba de todas esas características de infraestructura. Me parece muy interesante que la universidad también haya comenzado a través de Comsoc este escenario para comenzar a iniciar el debate y vamos a ver, somos parte también de esa infraestructura. Ahora, también existe, si usted busca, ¿qué hace la UNESCO con su cátedra UNESCO de la computación cuántica? Es que dice, ok, para el tema es democratizar que no solo las potencias trabajen con esa infraestructura, que tenga la posibilidad igualitaria de poder trabajar con condiciones similares. Lo mismo pasa con el tema de la inteligencia artificial. Insisto, ¿cuál es la visión? Es que a un momento, si ya tengo computadoras cuánticas, igual, otra vez se va a repetir el escenario. Ya tengo computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas, ¿qué van a necesitar luego? Conectarse. Y las computadoras cuánticas, al conectarse, van a haber redes cuánticas, que ya existen, switches, routers, que van a tener que dar esa infraestructura. Vas a tener que volver a ver las características de los medios y cómo pasar ya no bits, sino a la quantum bits,
los qubits en esa infraestructura para poder trabajar. ¿De acuerdo? Y mira, vamos a seguir el mismo escenario. Luego vamos a tener el Internet cuántico y del Internet cuántico después tendremos ya nubes de aplicaciones y diferentes infraestructuras que nos permitirán trabajar. Entonces, esta es la primera, como la introducción, ¿no es cierto?, de un escenario donde yo ya tengo un escenario post-cuántico, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, mire si eh, usted tiene algún escenario por ahí. Bueno, aquí tengo un typo, es J. Domínguez, nomás sin A. Ese es mi email. Bueno, las compañeras les pueden pasar mis datos para poder trabajar. Y bueno, ese sería el primer escenario, luego ya podríamos hacer sesiones un poco más técnicas, donde podemos ver, por ejemplo, cómo están el tema de la programación de la infraestructura. ¿Cómo utilizaría al final yo una computadora cuántica? No es que voy a tener un computador cuántico, así como el que teníamos en esta lámina, ¿no? No, no así. De hecho, son así, pero ahora, ¿cuáles son los retos? El tema de superconductores, el que sean coherentes, o sea, cuando yo mira el tema de su rendimiento tiene que dar siempre el mismo rendimiento. Ahora hay una variación. ¿Cuáles son los principales problemas ahora? De que se le tiene que tener recursos de refrigeración del poder de cómputo como están y el tema de los mecanismos para crear estos qubits de forma física para poderlos leer. Esos son lo que nos detiene ahora. Y sí son grandes ahora, pero con el tiempo cada vez están saliendo más mejores, más eficientes de esta infraestructura. Entonces, fíjate un detalle interesante. A la final, la mentalidad en la que tú pones, ya podemos ir un poquito más allá adelante si les interesó este escenario de la computación cuántica, de los escenarios, de hecho, nuestro grupo de investigación, estamos justo trabajando en eso, pueden contactarse con Comsoc de la UPS y comenzar a revisar este tema. Si usted se fija, este es un proceso disruptivo, esto va a cambiar. Ya no va a tener un circuito electrónico de compuertas lógicas, va a tener un circuito de compuertas lógicas cuánticas. La interacción entre esa gran cantidad de compuertas lógicas cuánticas es lo que a la final resultará el intercambio de información. Entonces ahí vamos a ver los quantum bits, las esferas de Bloch, y posiblemente cómo se trabaja con el software, la simulación y demás. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si hay preguntas del escenario. Chicos, si es que tienen alguna pregunta, por favor, por el chat para responder, para que responda el ingeniero. Ingeniero, tenemos una pregunta por parte de Juan Andrés, que es, ¿existen ya algoritmos postcuánticos o cifrados considerados seguros frente a la computación cuántica? O sea, bueno, cifrados ya tenemos, lo habíamos dicho en la exposición, ¿no? De hecho, si usted busca lo que habíamos visto de la NIS, justamente esto que le muestro aquí ya son los algoritmos que son algoritmos de cifrado como tal. ¿Existe un lenguaje en el que esté trabajando esto? Sí, utilizamos Python para simular. Hay varios módulos que son como las librerías de otros lenguajes que nos permiten simular. Muchos de estos son de IBM, otros son de D-Wave, o sea, ya existen lugares, o sea, eh, programaciones directas de computadoras lógicas cuánticas que son específicamente como lo que hacíamos antes, diagramas de compuertas, de diagramas de circuitos. ¿Sí? Un diagrama donde pongo de hecho hay una computadora así como las OR, las AND, las NAT, y el volumen de cómo sigue el circuito y cómo afecta está ahí. Cada compuerta, Hadamard, las compuertas Z, las compuertas, cada una de esas afecta de una forma diferente. Sí van a existir lenguajes de programación específicos para el tema cuántico. Por eso cuando yo doy clases a mis estudiantes, les digo, ok, vamos a ver hoy este lenguaje, pero no significa que ese es el lenguaje que va a terminar viendo. Usted va a ver una gran cantidad de lenguajes de programación. El que se utiliza hoy mayormente para esto es Python, para el tema de la simulación. Y puedes hacerlo así en simulación y te puedes conectar a IBM, a D-Wave, para poder poner tus resultados.
Así sería. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, cuáles son los algoritmos de la NIS de la fase 1, 2, 3, 4, vas a ver del 2016 al 2025, estamos en la fase, en el round 4 de la selección, que ya pasaron en marzo de 2025, donde ya pasaron y estamos a la espera. Están en este proceso de crear los cifrados como tal para trabajar. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Es buscar de todos esos algoritmos de cifrado cuál va a consumir tanto de poder de cómputo y qué nivel de seguridad me va a dar y cuáles son los que yo puedo poner. ¿Cómo simulamos eso? Es el tema justo de el uso de circuitos cuánticos a través de las compuertas como tal y también el tema de Python, que usamos mucho para simulación con módulos que están como Qiskit y otros más que utilizamos. No sé si eso respondió la pregunta. Y listo, ingeniero, creo que no tenemos más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para ya empezar con la siguiente charla. No, creo, Inge, muchas gracias por su tiempo y por la charla y por habernos compartido sus conocimientos. Y de parte de IEEE Compson, UPS y también creo que después le agradecemos por este tiempo y muchísimas gracias por sus conocimientos. Perfecto. Nos avisan, estamos a las órdenes y seguimos para una segunda versión. Saludos a Listo. todos, buenas noches. Listo. Ahora vamos a empezar con nuestra segunda charla, que es con el ingeniero Renato Cumbal. Ahorita voy a presentarles un poco acerca de quién es nuestro ingeniero, cuál es su charla y sus conocimientos. Listo. La siguiente charla es con nuestro ingeniero Renato Cumbal. Sus títulos son, es ingeniero en informática, magíster en conectividad en redes y telecomunicaciones, magíster en ingeniería, doctor en ingeniería. Sus cargos ahorita es docente e investigador de la Universidad Politécnica Salesiana y del grupo de investigaciones GIETEC. Por favor, con todos ustedes, un gran aplauso y una gran presentación para nuestro ingeniero Renato. Ingeniero, no sé si ya se puede conectar, si tiene permiso para presentar y para hablar. No tiene permiso, Joel, no sé si me podrías ayudar. Ya le puse yo como anfitrión. Ah, ya listo, muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todos, un gusto saludarles. Un gusto, buenas noches con todos. Veamos, verifiquemos que todo esté correcto. Oh, está bien, estimado Renato, un gusto. Sí, igualmente un gusto, mi estimado Juan Carlos. Desde luego tu charla muy excelente, ¿no? Y también de igual forma la de los presentadores y del evento. En este momento, sí, este momento voy a compartir un poquito mis slides y un poquito haciendo eco sobre lo hablado anteriormente sobre la situación de lo que es el tema de la parte de... espérenme un segundito, solo un segundito, mil disculpas. Ya estoy de vuelta de nuevo, muchachos, un gusto saludarles. Déjenme compartirles un poco las slides de momento. No sé si están viendo este momento las diapositivas. Se está viendo una pantalla de Google. No, esa no tiene. Qué raro. Disculpas, un segundito. De que ibas a presentar otra cosa.
No me aparece ninguna situación. Ahí está, aquí está, justamente. Esas, las slides, sí se ven en este momento, ¿no es cierto? Ahora sí. Sí, sí, ingeniero, sí se ve. Mucho gusto. Bueno, buenas noches con todos. Mil disculpas. Bueno, haciendo un poquito eco también acerca de de la charla que nos presentó Juan Carlos, realmente es una excelente charla, es lo que nos depara en el futuro. Voy a hablarles un poco acerca de Machine Learning, obviamente algo con las seguridades informáticas también, con las seguridades en redes vehiculares, que es el tema que, bueno, principalmente yo estoy en el análisis del estudio de este tema de las redes vehiculares, principalmente. Entonces, bueno, acerca de lo que hablaba Juan Carlos, acerca de la computación cuántica, ya existe prácticamente en nuestro país también ya algunas universidades que están en este campo. Rápidamente les comento que no estoy haciendo propaganda, inclusive tampoco soy parte de esa universidad, pero vale la pena decirlo, ¿no? Entonces, la Universidad Central del Ecuador, la Escuela de Ciencias, la Facultad de Ciencias, y en este momento, hoy por hoy, tiene la Escuela de Matemáticas, donde se forman los futuros matemáticos puros del país. Y justamente ya en el mes que viene arrancan con la carrera de inteligencia artificial, ciencia de datos de inteligencia artificial. Ellos también ya lo tienen aprobado en su currículum en el CENESID y próximamente, posiblemente el próximo semestre, ya está aprobado la carrera de física y computación cuántica. De igual forma, a futuro ya están ya presentado al CENESID su currículum, ya falta pocos detalles para que sea aprobado prácticamente el tema de la carrera de robótica y computación cuántica. Entonces, como te digo, realmente todos estos esquemas de computación que se han ido dando, ya se va viendo de que realmente ya tenemos un futuro marcado, ¿no? Ya tenemos una base que hemos ido desarrollando en diferentes universidades. Soy parte de la Politécnica Salesiana, y realmente hemos hecho algunos temas de investigación muy interesantes. Juan Carlos ahora con sus estudios doctorales se enfoca más en la parte de seguridades. Quien les habla, Renato Cumbal, hemos justamente con un grupo de trabajo hemos marcado el tema de las redes vehiculares también. Ustedes saben que a futuro muchas cosas se comunicarán entre sí y prácticamente a nivel vehicular también se requiere que los vehículos tengamos escenarios en el cual los vehículos se comuniquen entre ellos sin mucha interacción humana. Entonces, una de esas cuestiones es sumamente importante. Bueno, mi explicación realmente es acerca del Machine Learning, un poco de experiencia que tengo en el campo del Reinforcement Learning o el aprendizaje por refuerzo, que realmente es el algoritmo base que está desarrollando la parte de ChatGPT. Detrás de ChatGPT fue creado con este algoritmo, que eso les voy a explicar brevemente un poco de experiencia en ese campo. Obviamente también por ese lado, por este algoritmo, se puede también hacer estudios de seguridades que creo que vendría muy bien realizar este tipo de esquemas o escenarios al momento de realizar el estudio de las seguridades en redes vehiculares. Bueno, vamos a ver un poquito como la agenda de hoy día, la introducción, la motivación, vamos a ver algoritmos, un poquito de modelos algorítmicos y matemáticos, aplicaciones, conclusiones y recomendaciones. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, verificamos, bueno, primeramente todo el mundo creo que es un esquema que llevamos ya varios años, que ya realmente ha revolucionado la IA, a pesar que es un estudio que se ha ido realizando de hace muchísimos años, pero sin embargo con el Machine Learning se ha aterrizado en muchas cuestiones, ¿no? Y unas cuestiones bien importantes son prácticamente el aprendizaje automático, que es parte de la del gran campo de lo que es la inteligencia artificial. La machine learning primeramente es un área de la inteligencia artificial, que es una computadora que aprende, prácticamente son sistemas de cómputo que aprenden patrones de datos para predecir y tomar decisiones sin ser programadas explícitamente. Tiene tres campos fundamentales. Obviamente hay investigadores que han puesto muchos más campos en el desarrollo, pero sin embargo tenemos aquí el esquema de los algoritmos supervisados, no supervisados y el aprendizaje por refuerzo, que son los tres campos grandes que tiene prácticamente la IA. Obviamente que hay algunos que lo ponen algoritmos semi-supervisados y algunos otros detalles más, ¿no? Inclusive al Deep Learning le sacan de esta situación como una parte más del Machine Learning. Obviamente que están dentro de estos algoritmos que estoy indicando de una forma genérica, ¿no?
Entonces, principalmente el Machine Learning está compuesto de esas tres áreas, básicamente podemos decirlo, de una manera genérica. Y obviamente el aprendizaje por refuerzo es un subconjunto del Machine Learning. Es una de estas tres grandes categorías que tiene el Machine Learning. Ahí tenemos rápidamente, como ustedes ven, un breve gráfico de lo que se trata justamente esta situación. Pero bueno, ya más adelante les voy a explicar un poquito. Aquí vemos elementos como que es un agente, vemos una acción, vemos un ambiente, un estado, vemos una recompensa, un reward, ¿no? Prácticamente todos esos tienen prácticamente un significado y elementos que tienen que definir plenamente para lo que nosotros le estamos enseñando al algoritmo. Y bueno, eso lo vamos a tratar en las próximas diapositivas. Listo, entonces, primeramente, ¿qué es lo que hace el Reinforcement Learning o el aprendizaje por refuerzo? Es una técnica, un algoritmo que aprende sin mucha, y justamente la idea es de que aprenda sin mucha intervención humana. Al ser recompensado, al desempeñarse correctamente una acción y seas penalizado a lo que te equivocas. Por ejemplo, un perrito, cuando tú le estás enseñando a que te dé la mano, tú, por ejemplo, si te da la mano o se acerca a esa intención de darte la mano, tú le das un premio, tú le das una recompensa. Pero si el perro no tiene ni intención de hacer nada, o este animalito no tiene intención de ni siquiera darte la mano, nada, entonces tú le das un castigo. Como premio puedes darle tú, por ejemplo, una galletita, ¿no? Porque te está dando prácticamente, está intentando darte la mano. Pero como castigo no le das nada. Entonces, algo así más o menos es la intervención como juega este tipo de algoritmo, es cuando, para cualquier cosa, obviamente, aquí estoy poniendo el ejemplo del perrito, pero esto puede ser también traducido a un ejemplo algorítmico que quiero resolver, por ejemplo, para detectar intrusiones que es de algún correo malicioso o cuestiones por el estilo, en la cual yo prácticamente puedo yo ir identificando algunos elementos de este algoritmo. Y ya les voy a explicar un poco más adelante. Voy a adelantarme un poquito más. Bueno, primeramente hablando un poquito de los algoritmos no supervisados dentro del Machine Learning, podemos encontrar ciertos patrones ocultos en un conjunto de datos que no han sido muy categorizados o sin etiquetas. Por ejemplo, aquí yo de un conjunto de datos puedo clasificar, por ejemplo, dentro de un hospital, podría clasificar personas que tienen cierta enfermedad, personas que no tienen esa enfermedad. O sea, ir clasificando prácticamente los. Y para eso existen algoritmos de clasificación, como así mismo lo dice justamente este primer algoritmo, aprendizaje no supervisado. En lo que respecta al aprendizaje supervisado, ya tenemos un poco ya de elementos más fundamentales, ¿no? O sea, tenemos prácticamente, es utilizado para entrenar modelos, para etiquetar correctamente cada conjunto de características. Por ejemplo, en este algoritmo, el famoso, ¿cómo se llama Netflix, ¿no? Lo utiliza, por ejemplo, dentro de su plataforma, lo utiliza este algoritmo con la finalidad de ir filtrando e ir agrupando por tipos de usuarios o tipos de personas que tienen afinidad a cierto tipo de películas, ¿no es cierto? Unos dicen, yo me gusta la película de acción, me gusta la película de infantil, me gusta la película de terror, y te va clasificando de acuerdo te va organizando en clústeres, te va clusterizando prácticamente esa información. Entonces hay diferentes aplicaciones por este tipo de algoritmos, ¿no? Bueno, un poquito avanzando, aprendizaje por refuerzo, que es justamente en el que me enfoqué. Principalmente les digo que tuve algo de experiencia en este algoritmo porque realmente hice mi tesis doctoral basado justamente en este tema, ¿no? Y en mi tesis doctoral justamente se trataba de crear un agente que aprenda cómo repartir recursos a las antenas que voy a ir instalando dentro en la vía, ¿no? En la vía, que son los famosos RCUs que se conocen. Es decir que así como nosotros tenemos prácticamente hoy por hoy, tenemos comunicaciones en nuestro hogar, en nuestra universidad, vemos que tenemos ahí un access point, nos conectamos al access point directamente. De igual forma, al futuro la idea es de que reguemos antenas en las vías y esas antenas prácticamente estén plenamente configuradas para que los vehículos se comuniquen entre ellos de una manera sin mucha interacción humana. Ustedes saben que hoy por hoy ya los vehículos cada vez son más inteligentes, tienen diferentes capacidades muy interesantes, su capacidad autónoma de conducirse por sí solo y de igual forma también de hacer muchas aplicaciones dentro de este ambiente.
Entonces, con esa situación, con ese esquema, justamente nació mi estudio y justamente hicimos, una de las ventajas que tiene este algoritmo es de que actúa eh, que toma muy en cuenta el tiempo, ¿no? No recuerdo ahorita, se me fue un nombre de la estadística en la cual toma muy en cuenta el tiempo, son características muy importantes. A diferencia de los otros algoritmos de aprendizaje, prácticamente este conjunto prácticamente no trabaja solo de manera estática, sino trabaja en un ambiente o un entorno dinámico. El objetivo no es solo agrupar datos o etiquetar datos, sino es encontrar la mejor secuencia de acciones que generará en un resultado más óptimo y que va pasando en el tiempo. ¿Listo? Entonces, eso permite prácticamente resolver problemas que justamente interviene mucho que ver en la parte del tiempo. Eso permite que un agente, es justamente lo que estoy aprendiendo, interactúe y aprenda del entorno. ¿Listo? Entonces vemos un poquito más. Se ha entrenado con éxitos gracias a este tipo de algoritmo, juegos de computador. Hay ingenieros que prácticamente han resuelto grandes situaciones con con la parte automotriz, por ejemplo. Por ejemplo, que un vehículo se maneje solo, eso requiere de un algoritmo que aprendió, y o sea, dentro del vehículo ustedes tienen un algoritmo que aprendió y en base a eso justamente lo que hace el vehículo es manejarse por sí solo porque ya tiene el esquema, ya tiene el escenario predispuesto a realizar esa situación. Entonces, los ingenieros enfrentan los mismos tipos de desafíos para diseñar controladores de sistemas reales, ¿no? Sistemas en tiempo real. Eso es lo que se da con esta situación. Una investigadora del Reino Unido prácticamente ha utilizado aprendizaje por refuerzo para desarrollar sistemas informáticos que resuelven problemas en la toma de decisiones que antes eran computacionalmente intratables. ¿Listo? Los sistemas emplean un enfoque que han utilizado áreas de la gestión de recursos, optimización de pagos a través de dispositivos y la refrigeración de centros de datos. Hay múltiples aplicaciones que prácticamente han trabajado en este campo, ¿no? Es una técnica que imagínate, ChatGPT está programado como base tiene este tipo de algoritmo, es decir, que aprende de las cosas, y una de las ventajas es que sigue aprendiendo de acuerdo cómo va avanzando el tiempo, ¿no? Va aprendiendo cada vez más, su matriz se sigue actualizando y el error cada vez se sigue minimizando. Eso es una de las ventajas del algoritmo, es que mientras el esquema va teniendo mejores experiencias, el algoritmo va aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, permitió programar AlphaGo, en DMID, prácticamente Google ha derrotado al campeón de un juego que se llama Go. También eso es muy importante. Estas aplicaciones están apenas comenzando y abren todo un campo, todo un mundo de oportunidades. La investigación sobre este tema está progresando rápidamente y todavía hay mucho por hacer. Sí, es verdad, Juan Carlos hablaba inclusive en su charla anterior a esta, justo decía acerca de la etapa en que nos encontramos. Estamos prácticamente en la IA débil todavía, supuestamente estamos todavía en esa época, pero sin embargo, ya se ven resultados un poquito cada vez más relevantes en este campo. Es decir, estamos en la IA generativa en la cual simplemente tú le das un dato y la IA te responde con una respuesta, en ciertos casos a veces alucinando, a veces con otras cuestiones que están cada vez más precisas, pero conforme pasa el tiempo esto cada vez se va actualizando y se va mejorando. Y se van creando nuevos algoritmos, inclusive en estos campos, que cada vez aprenden más rápidamente e interactúan de una manera eficaz. Y, por ejemplo, en una segunda etapa ya vamos a tener las famosas AGI también, las famosas IAs generales, en las cuales ya va a comparar prácticamente al pensamiento humano, al razonamiento humano, a pesar que todavía lo que hoy tenemos es que una IA no razona, ni tampoco tiene sentimientos, hay cosas que todavía no nos alcanzan, pero sin embargo a futuro ya podemos irnos creando este tipo de esquemas ya cada vez más apegados a esa realidad. Eso con respecto a la parte de las IAs. Y a futuro se espera que haya una superinteligencia, ¿no? Y eso es la tercera etapa y ahí sí estamos pensando ya de sistemas cada vez más sofisticados en los cuales se tengan esquemas en los cuales realmente ya aprendan y tomen decisiones por sí solos, ¿no? Eso sí ya llegamos a un esquema sumamente muy complejo. Hoy por hoy ya se sabe que en este año la IA general
ya está por salir, ya los grandes laboratorios sabemos que lo tienen, muchos están esperando su lanzamiento debido a que hay que generar normas y reglas de uso también. Ustedes saben que en esto se han dado cosas inmorales, cosas fuera de lo común del ser humano, entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado con eso también, y hay ese temor también de parte de la comunidad de investigación, ¿no? De que no realmente todas las cosas se salgan de control y después terminemos en cosas que no nos beneficia a la humanidad. Entonces, en eso tenemos que también ir progresando en el lado ético, en el lado también de la forma de uso de estas herramientas que cada vez son más sofisticadas. Listo, entonces, un poquito hablando de este algoritmo de inteligencia artificial, que es el algoritmo de aprendizaje por refuerzo con el que está hecho ChatGPT, principalmente se llama algoritmo de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Donde tenemos varios elementos. Como tú ves, el agente es el que aprende. El agente, tú ves, obviamente que aquí también, inicialmente puedes tener un agente o puedes tener varios agentes, como se conoce la programación multiagente, ¿no? Entonces, en este caso, al agente lo que le haces es justamente inyectar un estado, te ve el estado, en qué situación se encuentra el estado que estás, del esquema que estás aprendiendo. En mi caso yo tenía que analizar cómo están las antenas de ese momento, en un momento dado, cuántos vehículos tiene cada antena. Y a cada antena le iba verificando yo cuántos vehículos tenía, entonces ese era mi estado inicial. En el tiempo, por ejemplo, ustedes saben que en las vías, un momento determinado, en cierta parte de un tramo vial, encuentras cierta cantidad de vehículos. En el segundo 2 encuentras otra cantidad de vehículos y así en el tiempo va pasando prácticamente, es un escenario dinámico. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos un estado, a ese estado prácticamente le aplicas una acción y esa acción prácticamente te da un resultado. Y ese resultado, si es positivo, es una recompensa. Si es negativo, es una sanción que le das o prácticamente le estás dando una penalidad que se lo llama. Sí, pero sí la acción, ¿no es cierto? Aplicada esa acción. Y con esa nueva aplicación obtienes un nuevo estado en el siguiente tiempo. Entonces, con ese nuevo estado, sigues prácticamente, sigues verificando, ¿no? Que le inyectas una acción, en el siguiente tiempo le inyectas una acción, y una vez que esta acción nuevamente te da un nuevo resultado, si el resultado, un nuevo estado prácticamente. Si ese estado es positivo, tenga una recompensa. Si el resultado es negativo, tenga una penalidad. Y la suma de esas acciones positivas que tú tienes, que le aplicaste a un estado, prácticamente se convierte en una política. Eso es lo que se le conoce como política, y es decir, es la suma, en la maximización de las sumas en el trayecto del tiempo. Y entonces esta política es la buena decisión, y eso se va en una matriz. Tú vas guardando esas políticas correctas y prácticamente a futuro tú vas a ver que maximizando esas políticas vas a tener el mejor resultado. Es ahí que justamente mucha gente cree que prácticamente la IA es algo negativo y nunca va a dar un buen resultado. Eso es lo que mucha gente lo cree, pero no es así, porque si te das cuenta en el tiempo va aprendiendo y de acuerdo al ambiente, justamente a la acción que le inyectas vas teniendo nuevos resultados, y si vas teniendo nuevas recompensas y son recompensas positivas, la suma de esas recompensas positivas va a dar una proximidad, y un error va a minimizar el error del aprendizaje de la gente. Y conforme en el trayecto del tiempo va aprendiendo. Esa es la idea fundamental. Uno digamos, un ejercicio que me ayudó mucho para poder entender este algoritmo fue que, por ejemplo, tienes tú un departamento con varias habitaciones. No todas se conectan entre ellas. Y la idea era que un robot tú le ubicabas en cualquier parte de la habitación y el robot tenía que salir por una puerta, por una única puerta que tenía el departamento. Entonces, por lo tanto, la idea era de que justamente el robot vaya cambiando de habitación siempre y cuando se conecten entre ellas. Si se conectaba una habitación con otra, es decir, había una puerta entre la una y la otra, le dabas tú una recompensa. Pero si no había conexión, le dabas una penalidad. Y así poco a poco el robot le ibas enseñando en un episodio, que eso es justamente lo que se llaman los famosos episodios dentro del algoritmo. Justamente se transformaba y a poco iba entendiendo hasta que llegaba a aprender el robot de que tenía que salir de la habitación.
listo, del departamento, ¿no? En cualquier habitación tú lo tenías que ubicar y el robot tenía que salir como sea. Justamente ese algoritmo me enseñó muchísimo. Inclusive ahora el ChatGPT ya le dije, dame haciendo, obviamente nosotros mientras tengamos conocimientos, vamos a tener mayor capacidad de hacer un mejor de hacerle un mejor prom a la IA, ¿no es cierto? Sea cual sea este Grok, sea el Gemini, sea ¿cómo se llama? El ChatGPT o cualquier otra IA, ¿no? Obviamente ahora tenemos IAs más sofisticadas dentro del mundo de la programación, como Cursor, como GitHub Copilot, tenemos también Antigravity, podemos hablar de algunas otras IAs que están muy avanzadas dentro del campo de la programación también. Tú puedes decirle ahí, dame haciendo un agente que tenga ciertas características. Obviamente tú tienes que definir bien estos estados, estas acciones, estas recompensas. Tú tienes que saber armar estas matrices. No es tan así tan sencillo, ¿no? Parece aquí viéndole al algoritmo, parece algo muy sencillito, pero realmente detrás de todo esto hay que entender algunos elementos. Y esos elementos del problema donde queramos introducir para que aprenda, tienes que tener plenamente conocimiento, tienes que tener esa habilidad de saber. Y entonces en ese campo les invito a cada uno de ustedes a entender este algoritmo. Si algún rato necesitan algún problema a resolver mediante este algoritmo, pues estoy dispuesto, podemos entrar un poquito en el ambiente de investigar y hacer grandes cosas, ¿no? Realmente yo en poco tiempo, en los primeros días de enero, hice una publicación acerca de esta investigación que hice, que más adelante les voy a explicar un poquito más de los elementos de este algoritmo. Y justamente lo publiqué en una revista de alto impacto Open Access, MDPI, que justamente es de Cuartil 1, que es una investigación de alto nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, hicimos algo y ya dimos nuestro aporte a la comunidad de investigación con este algoritmo. Bueno, un poquito, ciertos conceptos. Hay que entender claramente qué es un agente. Es agente es el que va a aprender. Hay que entender que son prácticamente las recompensas o los rewards. Cada vez que yo le doy, qué puntaje le doy cuando el algoritmo, después de aplicar una acción a un estado, me dé un buen resultado. Eso hay que plenamente definir en cada problema, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos qué es la política, lo que brevemente les expliqué hace ratito, es el conjunto de las mejores acciones que se dio en el tiempo. Eso es lo que se conoce, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros un vector que tenemos de estados y acciones. Del estado actual le aplico una acción y me da un nuevo estado. Y ese nuevo estado, si es positivo, recompensa. Si es negativo, penalidad. Asimismo, vuelve nuevamente ese estado, a ese nuevo estado, le aplico una acción, ya prácticamente se va dando todo ese esquema algorítmico repetitivo en el tiempo y vamos generando la política, ¿no? Eso es lo que se da. Resolver mediante la tarea de Reinforcement Learning significa encontrar una política que logre una cantidad de recompensas a largo plazo. La cantidad de buenas recompensas, ¿no? Esa es la idea. Se ha resuelto mediante algoritmos de programación dinámica, son métodos de inteligencia artificial, ¿no? Programación dinámica, métodos de Monte Carlo, ¿sí? Aquí hay una cuestión que es bien importante que hay que elegir. Dentro de aprendizaje por refuerzo existen varios algoritmos. Por ejemplo, en mi caso yo apliqué Q-Learning. Hay otro que se llama SARSA, Deep Q-Learning, hay otro Transforming, TRPO, PPO, A2C, DDPJ, DINAQ. Existen algunos algoritmos que cada vez han ido mejorando justamente este tipo de proximidad, ¿no? Listo, entonces, en ese sentido, como les digo, hay mucho campo. Solo aprender el algoritmo de aprendizaje por refuerzo es toda una ciencia. Y en ese sentido, especializarse en estos campos requiere justamente de mucha dedicación y generar un grupo de trabajo también. Listo, entonces, aquí está el algoritmo de Q-Learning. Inicialmente, como vemos dentro del algoritmo, tenemos la matriz Q, donde yo tengo un estado y una acción, y a esta acción prácticamente, a este estado y a esta acción, le meto prácticamente dentro de un episodio, inicializo el estado, en el estado, aquí es justamente lo que les indicaba, ¿no? Si al estado le aplico una acción, me llega prácticamente, lo guarda dentro de una matriz Q. Y así va generándose todo. El modelo matemático que aquí estoy utilizando es el modelo matemático de Bellman. Donde ustedes ven, tengo la matriz Q, que dentro de esa matriz está almacenado el estado actual
la acción actual, tengo un factor de aprendizaje o un parámetro de aprendizaje alfa, tengo un factor de descuento gamma también, y tengo algunos elementos como es la acción siguiente, el estado siguiente en la matriz Q, que voy jugando justamente con el estado actual, el estado siguiente, la acción actual. La acción siguiente significa, después de haber aplicado la primera acción, es lo que prácticamente la acción siguiente del siguiente episodio que vas a aplicar. Nuevamente, como te digo, entender esto de pocos minutos no es tan manejable como para explicar de una manera tan rápida, pero tenemos aquí algunas bases fundamentales que podemos rescatar de este algoritmo. Primerito, que necesito yo estados, necesito acciones, necesito yo, cuando exista un buen estado a partir de una acción, un estado siguiente, yo le pueda dar una recompensa dentro del algoritmo, y eso lo voy almacenando en la matriz de recompensas también, y obviamente se va interactuando con la matriz Q. Esa matriz Q es donde ya está aprendido el algoritmo. Ahí va a estar justamente todo el aprendizaje, toda la experiencia de aprendizaje que fue acumulando prácticamente el agente. Y al final, ya cuando se termina esa matriz Q, es de ahí donde puedo rescatar yo las políticas de todo lo que ha actuado en este algoritmo. Bueno, ¿dónde se aplicó este tipo de trabajo? Aquí rápidamente les puedo explicar que se aplicó dentro del control de semáforos, ya en otros países desarrollados como China, Estados Unidos ya están aplicando dentro de su semaforización, dentro de ciudades inteligentes a nivel de control de semáforos. Yo personalmente lo apliqué en redes vehiculares, que también es un tema muy, muy relevante, ¿no? En fábricas ya no se necesita seres humanos ahí, sino que robots, justamente en una línea de fábrica, ven que están construyendo vehículos, y ustedes se verifican, Tesla tiene 160, hace algunos años atrás, tenía alrededor de 160 robots que hacían el trabajo de armar automóviles. Ya no, antes que tenía que prácticamente estar seres humanos detrás de todo esto, ahora ya las máquinas nos han reemplazado en ese escenario, ¿no? Gestión de inventario, por ejemplo, Amazon, ellos prácticamente sus almacenes utilizan robots para armar las entregas y justamente hacer los envíos a sus diferentes destinos, ¿no? Eso ya lo hace prácticamente ya el famoso Amazon. Gestión de recursos de clústeres, por ejemplo, en grandes servidores, cómo gestionar prácticamente los recursos en diferentes tareas, ya hay prácticamente estudios con todo esto. Obviamente, de cada uno de esos estudios debe haber un estado, una acción, una recompensa, un nuevo estado. Todos esos conceptos debieron haberse aplicado justamente en eso. Me imagino que de igual manera, como fueron armando el estudio del ChatGPT, ¿no? Y obviamente tenemos también otros sistemas que han aplicado estos estudios, sistemas de energía, gestión de entrega, servicio financiero, robótica, teoría de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. En el campo de la seguridad, justamente de lo que se estaba tratando se está tratando el día de hoy, en la detección y respuestas a intrusos también. El agente aprende a bloquear o a permitir tráfico según el comportamiento observado en el tráfico, es decir, a los datos, ¿no? Porque ya está aprendido prácticamente la dinámica de un ser humano que quiere enviar un correo electrónico de pronto a alguna situación, y si ve que hay algo anómalo, ya le detectan y le bloquean el tráfico a este intruso, ¿no? Mitigación de ataques de DOS, ¿no? Por ejemplo, cuando van a un objetivo, caen muchísima gente le quiere atacar, o son robots, de pronto puede ser inclusive, digamos que son muchos que están atacando a un centro de datos o una página web mediante ataques de DOS. Entonces aquí prácticamente se puede trabajar mediante filtración y mediante rutas, ¿no? Que pueden, sin afectar a los usuarios, obviamente, que están enviando y transmitiendo en tiempo real la parte de los correos electrónicos o cualquier esquema de transmisión de datos, ¿no? Defensa de redes también, decidir cuándo cambiar de puertos, IPs, rutas y configuraciones para dificultar los ataques. Todo esto se puede trabajar con Reinforcement Learning. Obviamente, en cada uno de estos esquemas también teníamos que ver cuáles son los estados, las acciones, las recompensas, estado siguiente, acción siguiente, plenamente bien definido cada uno de ellos.
selección óptima de actualizaciones también. Por ejemplo, quiero actualizar ciertos parches o ciertas vulnerabilidades que tiene el sistema operativo en cierto programa, se lo puede hacer también de una manera dinámica y óptima, ¿no? Optimización de los firewall y reglas, aprender qué reglas aplicar para minimizar falsos positivos y mantener las seguridades. O sea, se puede hacer grandes cosas con respecto a esa situación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una breve imagen de lo que más o menos un escenario que se nos presenta justamente en la vida cotidiana, ¿no? Anteriormente estábamos hablando sobre redes de comunicaciones reales en cualquier ámbito, ¿no? En una casa, en una empresa, en una ciudad. Aquí en este caso estamos hablando de redes vehiculares. ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, en esta ciudad hay varias antenas que están en las vías, ahí están los vehículos, y existen comunicaciones entre vehículos, de un vehículo a una antena. B2I significa de un vehículo a una infraestructura o una antena, o B2B es vehículo a vehículo. Entonces, en ese caso, tú te das cuenta ahí esos dominios de comunicaciones. Obviamente, las comunicaciones vehiculares dentro de ellas tienen que estar plenamente seguras. VANET significa Vehicle Ad Hoc Network, redes vehiculares ad hoc. Ya, no tiene tanto ese ad hoc, ¿no? Porque obviamente ya detrás de esto tenemos una infraestructura también, como tú te das cuenta, ahí está ya una antena instalada en cualquier lugar y los vehículos se conectan a ellas. Roadside Units se llaman estas antenas que están ahí, RCUs también, ¿no? B2B, comunicación entre vehículos directamente. Esa es la idea, que a futuro se tenga vehículos que se comuniquen entre ellos sin mucha interacción humana. B2I, vehículo a la antena, ¿no? Y LP, bueno, eso es de un estudio puntual que estoy haciendo sobre ese tema. A nivel de redes vehiculares, te das cuenta, ahí tenemos, por ejemplo, detección de nodos maliciosos, mensajes falsos. De pronto un agente aprende a confiar o rechazar mensajes. Por ejemplo, te están enviando mensajes que dicen que son accidentes falsos o hay una congestión falsa. Se requiere de esa situación, porque tranquilamente pueden congestionar una sección de la ciudad si tenemos nosotros accidentes falsos o congestiones falsas, en las comunicaciones me refiero, ¿no? Gestión de confianza también, ajusta dinámicamente el nivel de reputación de vehículos según el historial de comportamiento de cada vehículo, porque ustedes entenderán. Ahora acá prácticamente los vehículos son agentes, son entidades, ¿no? Partes de las comunicaciones. Es como nosotros somos los seres humanos, tenemos un celular, a futuro los vehículos van a ser como un ente de comunicación, ¿no? Tenemos la mitigación de ataque civil, aprende patrones para identificar cuando un vehículo simula múltiples identidades. Eso es importantísimo también para que no haya ataques de esa manera, ¿no? Por suplantación de identidad o alguna cuestión. Asignación de canal, que es un campo justamente lo que realicé mi estudio. Ahí se puede verificar todas esas partes, ¿no? Reduciendo la interferencia y ataques de tipo jumping, ¿no? Con interferencia intencional justamente de esa parte. Y tenemos otros elementos, otros campos de las redes, de las seguridades, que podríamos prácticamente aplicar mediante este esquema, ¿no? Defensa contra jamming, priorización de mensajes críticos, seguridades en hangover con RCUs. RCUs son las antenas que vamos a instalar, así como nosotros les llamamos los famosos access point, o también los decimos los routers que tenemos en nuestras casas. Asimismo, a futuro vamos a tener RCUs instaladas en las vías para que obviamente tengan su propia infraestructura y puedan comunicarse de una manera dinámica los vehículos desde las calles hacia las comunicaciones extendidas que pueden comunicarse hacia el mundo, ¿no? Eso con esa situación. Ahí tenemos un poquito acerca de la gente que yo le eduqué. Es un agente que aprende a entregar recursos a cada una de las antenas de acuerdo a la cantidad. En este caso eran canales de comunicación, de acuerdo a la necesidad que tenga cada antena. Por ejemplo, una antena que tenía pocos vehículos, no le voy a dar muchos canales, sino los que necesita, nada más. Y en un momento determinado, de pronto se llenó de usuarios, le doy más, pero de acuerdo a la capacidad que también tiene la gente. O sea, ese fue mi estudio propiamente. Aquí está cómo definir los estados, las acciones, ciertas reglas que también hay que determinarlo para concluir la matriz de recompensas y algunas cuestiones adicionales, muchachos. Esto es con respecto a las aplicaciones de lo que es la parte de las seguridades utilizando aprendizaje por refuerzo, que es un poco de lo que hice en mi estudio.
Sí fue un estudio de muchos años que por eso desembocó en un estudio final que se hizo una publicación de alto impacto, ¿no? Con estos esquemas. Aquí un poquito les hablo acerca de que utilicé, por ejemplo, algunas variables, porque hay que definir esas variables, ¿no? La variable estado, que es un vector, la variable acción, que también es un vector, y bueno, dependiendo del problema, tú sabes qué elementos nomás tienes y cómo los defines cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos algunas cuestiones más, aquí tenemos la matriz de Bellman y vemos cómo prácticamente se iba llenando esa matriz desde el punto de vista ya computacional. Ahí podemos ver todas esas cuestiones redondas que están en ese escenario. Tú ves ahí tenemos un mapa de una ciudad, principalmente es la ciudad de Medellín, que justamente instalé varias antenas hice un modelo de optimización donde dices tú, estas antenas tienen que activarse, las que están activadas en ese momento, y ahí hay que darle recursos mediante la gente que aprendió. Ahí tenemos un RCU1, un RCU2, con estos esquemas más o menos cómo está funcionando. Ya, entonces, bueno, ya vamos un poquito de todo esto rápidamente. Les he explicado un poco acerca de mis estudios, de cuán importante es este algoritmo de aprendizaje por refuerzo y cuánto nosotros podemos también investigar en nuestras áreas, ¿no? Porque cada uno va a estar, por ejemplo, dentro al menos de comunicaciones, va a haber personas que estén en el campo de las comunicaciones ópticas, otros que estén en redes inalámbricas, otros que estén en varias áreas, pueden aplicar estos esquemas. Y no solamente aplicado a las comunicaciones, de pronto alguien está en el mundo de la construcción, otras personas están en el mundo de la biología, de pronto están en el mundo de la biomedicina. Hoy por hoy estoy incursionando en el mundo de la biomedicina también. Estamos aplicando justamente estudios con diferentes enfermedades, como por ejemplo el cáncer, estamos hablando al Alzheimer, un poco la parte de enfermedades renales, con estos algoritmos. Se está prácticamente con ciertos datasets que ya existen y son muy buenos, inclusive actuales, que los encontramos en varios repositorios obviamente muy confiables. Estamos haciendo análisis de datos de todos estos esquemas aplicando estos algoritmos. Y justamente mi idea es de que caigamos en este estudio de el aprendizaje por refuerzo en varios esquemas de que nos ayuden justamente a detectar enfermedades tempranas con dispositivos y obviamente con los datasets, con los datos que se tiene, identificar enfermedades tempranas de las que justamente les estaba tratando. Entonces, basado en las motivaciones, se tiene que este tema está progresando rápidamente y tiene un gran interés de la comunidad científica. Es por eso que tenemos nosotros gran cantidad de investigación en este campo, lo cual se ve reflejado en las publicaciones actuales que hacen referencia a este tema. Por otro lado, se puede observar la amplia gama de aplicaciones en diferentes campos, con lo cual certifica que es un tema prometedor este tema, ¿no? Listo, ahí ven ustedes un poco de estudios que se han realizado en redes vehiculares, justamente relacionados con la parte de las seguridades, autenticidad de mensajes, integridad de las comunicaciones, disponibilidad del canal de comunicaciones, confidencialidad, no repudio y evidencia. Y tenemos algunos esquemas que ya se han estudiado en las redes, obviamente tradicionales, y en las redes vehiculares no es ajena a ese tipo de estudio también. Tenemos ahí algunos papers científicos que en el último año se han dado relacionados a estos temas de la parte de las seguridades informáticas dentro de las comunicaciones en redes vehiculares. Tenemos ahí un poquito de la parte de otra investigación adicional, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo compartirles rápidamente, estimados amigos, desde luego agradeciéndoles por la invitación, permitirnos compartir prácticamente este tipo de estudios que se realizan, y desde luego de mi parte les agradezco, y cualquier pregunta, pues estamos aquí a las órdenes, y si desean realizar alguna investigación en este campo, desean ustedes aplicarlo, pues estamos a las órdenes justamente. Listo, chicos, si es que tienen alguna pregunta para el ingeniero, lo pueden hacer por los mensajes y yo le leería al ingeniero. ¿Alguna pregunta para el ingeniero? Por favor, si es que tienen, le escriben.
Ingeniero, tenemos una pregunta de Oswaldo Pillajo que dice, ¿qué tan viable es usar Machine Learning para detectar mensajes falsificados o alterados en LTE sin afectar latencias críticas? Bueno, no, irme profundamente al esquema. Gracias por la pregunta, amigo, un gusto. Irme a este esquema, como te dije anteriormente, ya hay muchas cosas que se están realizando por Machine Learning, principalmente por este esquema de Reinforcement Learning. No lo he realizado ese campo, no lo he investigado mucho, pero estoy seguro que se puede hacer grandes cosas. Sí, de hecho, LTE mismo hoy por hoy, o sea, sin, como te decía yo, justamente en las aplicaciones que había de este campo, hay ya grandes avances en el tema de seguridades, donde ya te detectan intrusiones en tiempo real, te detectan mensajes y, como te decía, no evita de que haya este tipo de ataques y en tiempo real y tú puedas evitarlos, ¿no? Mediante justamente a estos usuarios identificarlos y hacerlos la respectiva, detener sus envíos, ¿no es cierto? Eso nada más. No tengo mucha profundidad, pero podríamos hacer grandes estudios en este campo también. Sí, ingeniero Juan Carlos. Sí, nada más para complementar un poco lo que decía Renato en la pregunta, no sé si Osvaldo se refiere a, por ejemplo, mensajes falsificados, te refieres, por ejemplo, a, bueno, habrían dos interpretaciones de lo que yo puedo ver. Por ejemplo, la primera es que si mandamos un mensaje que sea phishing, por ejemplo, o que sea algo de extorsión, con Machine Learning directamente se podría entrenar la dataset, pero para eso se utiliza procesamiento natural del lenguaje, que es el otro campo de la IA. Como Renato nos enseñaba, la inteligencia artificial tiene Machine Learning, hay procesamiento natural del lenguaje y la visión artificial. En este caso de análisis de sentimiento, análisis, por ejemplo, de patrones, eso se utiliza procesamiento natural del lenguaje. Entonces, ahí hay una característica interesante sobre la posibilidad de entender, por ejemplo, mensajes que incluso incluyan emojis. Entonces, son complementos del tema de inteligencia artificial. Y nosotros con eso lo hemos hecho algunas cosas. También lo ha hecho Renato. Aprovechando que tengo un poco la palabra, quería decir también, Renato, la explicación muy interesante y sobre todo que es las investigaciones que hace el doctor Renato fundamentan el tema de lo que es Smart Cities, ¿no? Y ese es el tema que hoy, lo que él utiliza, en realidad nosotros, yo utilicé uno de sus trabajos para una aplicación en los que estamos haciendo la forma de ver el consumo energético de justo el tema de utilizar los RSUs y la otra es el tema de los algoritmos que se utilizarían para la identificación de tráfico de lo que se nos viene a futuro. Por ejemplo, los deliveries robots y los vehículos autónomos. Eso nomás. Gracias, doctor. Un gusto, mi estimado Juanca y obviamente Alejandra también. Haciéndole un poquito a la pregunta que me hizo el compañero hace un tiempito atrás. Sí, de veras, una de las cosas que sí hay algoritmos de clasificación, justamente ahí justamente se verifica ese esquema, ¿no? En que cuando ustedes ven, se puede identificar por usuario y los usuarios que están enviando ya se tienen ciertos patrones de envío y si hay patrones anómalos, ya se les puede poner una etiqueta y comienza prácticamente a agrupar por usuarios correctos y usuarios anómalos, ¿no? Y en ese sentido se puede prácticamente entrar en ese esquema, en ese escenario en el cual ya se le puede ir, en un tiempo determinado una persona puede estar con una etiqueta positiva y en otro tiempo determinado con una etiqueta negativa y se le puede justamente parar el esquema de envío dentro de las comunicaciones y con eso prácticamente se evita estas vulnerabilidades o esquemas de seguridad, ¿no? Listo, eso nada más y muchas gracias por permitirme presentar mis estudios, ¿no? Esto, si no tienen ninguna otra pregunta, daríamos finalizada y muchas gracias, ingeniero Renato e ingeniero Juan Carlos, por su tiempo y por sus conocimientos y creo que hasta aquí quedaríamos. Una buena noche a todos y muchísimas gracias otra vez, ingenieros. Saludos a Un todos. gusto. Igualmente, un gusto, un abrazo a todos. Chao, cuídense, pasen bien.